Hoy estaremos compartiendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar delante de tu bendita presencia. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, de tal manera que podamos tener la docilidad de recibir tu palabra con gozo, con alegría, y permitir que tú obres en nosotros de la forma en que tú quieres hacerlo. Transforma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, Señor, y que podamos tomar la voluntad que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El enfoque está en este pasaje, en el verso 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. ¿Qué quiso decir Jesús con que Dios ha marcado con su sello al Hijo del Hombre? ¿Qué quiso decir cuando dijo que deberíamos trabajar por el alimento que permanece para vida eterna? ¿Qué quiso decir cuando dijo que no deberíamos trabajar por el pan que perece? Estas preguntas principales que podemos plantearnos se relacionan directamente con la situación en nuestra vida. ¿Qué hacer para tener vida eterna? Es otra pregunta que podemos plantearnos. Pero también preguntas que van relacionadas con nuestro quehacer diario. ¿Qué hacer con el trabajo que tenemos? En la oficina, en la casa, en la escuela o en la universidad. Para que no se diga que estamos trabajando para el alimento que perece. Primero, veamos este contexto con claridad y veamos lo que aconteció antes, un día antes de esta declaración. En los versículos del 1 al 15, Jesús había cruzado hacia el lado oriental del mar de Galilea, había alimentado cerca de 5,000 personas, bueno, dicen 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, alrededor de 20,000 personas, con 5 panes y 2 peces, la alimentación de una gran multitud. Y esta era una señal que señalaba a sí mismo que Jesús es el pan de vida. Y él lo afirma en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que viene no tendrá hambre. En el verso 41, yo soy el pan que descendió del cielo. En el 48, yo soy el pan de vida. Y en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. En el verso 55, mi carne es verdadera comida. Eso era lo que señalaba el milagro de los panes y de los peces. Y está siendo señalado específicamente el hecho de que Jesús estaría ahí para sus discípulos. Dígale que está a la par. Jesús estará para ti en todo momento, en todo tiempo, en todas circunstancias. Él nunca se apartará de ti. Eso es lo que afirma el pasaje. Él estaría ahí para sus discípulos, para cuidarles personalmente. Amén. Y lo demuestra al provocar que queden. ¿Cuántas canastas quedaron después de la alimentación? 12 canastas. No pasado de noche, Charlie, ¿verdad? Escuela bíblica. Está bueno, felicidades. 12 canastas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Qué significa esto? Que Jesús estaba simbolizando, al dejar que quedaran 12 canastas llenas, no vacías, al final de esta jornada de alimentar cerca de 20,000 personas, un mensaje público para todos. Una lección personal para sus discípulos. ¿Cuál era? Que Él iba a cuidar de ellos. ¿Cuántos creen que el Señor cuida de nosotros? Que Él iba a dar la provisión que necesitaran. Eso es lo que está simbolizando esto. Porque bien pudo haber alimentado a los 20,000 porque esa era la necesidad que había en ese momento. ¿Cuál era la razón, pues, para dejar 12 canastas llenas? Era mostrar el cuidado que tiene de sus hijos, de nosotros. Y por eso Jesús está afirmando: yo soy el pan del cielo. Y de la misma manera que el Padre envía el maná en el desierto para sustentar con vida, me ha enviado al mundo para dar vida, vida eterna. Amén. Eso es lo que afirma Jesús. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos: sírvanme con fidelidad, nunca les va a faltar algo. Seré para ustedes todo lo que necesitan. Aún en la hora del sufrimiento y la muerte, seré para ustedes todo lo que necesitan. Pero sabe que las personas no vieron la señal de esa forma. No la comprendieron. A veces nos cuesta comprender las cosas. Y en el verso 15 se dice: se retiró otra vez al monte. ¿Con quiénes? Él solo. Dile al que está cerca: Jesús estará presente para ti. Mire, después de aquella tarde, los discípulos suben a un bote, se encaminan hacia Capernaum en el lado occidental del mar, dejando a Jesús detrás. La gente les ve irse, pero no saben dónde está Jesús. Cuando un gran viento amenaza a los discípulos en el mar, unas 3 millas de la costa, Jesús viene a ellos. ¿Y cómo se acerca a ellos? ¿Dónde están los discípulos? En un bote, en medio del mar. Jesús se acerca a ellos. ¿Cómo se acerca a ellos? Caminando sobre las aguas. Ellos están atemorizados, pero Él se identifica y gozosamente lo suben al bote. Y aquí está el propósito de esta historia dentro de otra historia. Es tener a Jesús en la barca. Como dijo aquel canto: si tú estás en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Amén. Entonces aquí Juan está realmente haciendo este énfasis.
que se hizo con las 12 canastas, que sobraron completamente llenas. Jesús hará todo lo necesario para estar con nosotros en nuestros problemas, en nuestras adversidades, en nuestras situaciones difíciles, en nuestras enfermedades. Jesús no se aparta de nosotros. Amén. No importa si hay barreras, si hay obstáculos, Jesús estará ahí presente siempre. Puede parecer distante, inaccesible, como un amigo con buenas intenciones, pero incapaz en la orilla, mientras estamos a punto de ahogarnos a 3 millas de la orilla, en medio del mar. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Jesús hace pan de la nada. ¿Lo cree? Jesús camina sobre el agua. Jesús estará presente para usted. Nada le podrá detener. Y lo que da por encima de todo es a sí mismo. Se da a sí mismo por nosotros. Amén, hermanos. En la mañana la multitud no podía encontrar a Jesús. Y de acuerdo a lo que dice el verso 24, cruzaron el mar hacia Capernaum buscándole. Lo encontraron en la sinagoga. Por eso lo sabemos, porque el verso 59 dice: esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Y el verso 25 dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Estaban perplejos por cómo él había sido dejado atrás por sus discípulos. Fíjense que Dios no se aparta de nosotros, nosotros es que queremos dejar atrás a Dios. Pero Jesús se las arregló para cruzar el mar. Jesús no ve que la pregunta sea una señal esperanzadora, es muy desafiante y crítico. Y dice el verso 26, en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿No le parece interesante la respuesta que Jesús les da? Es una respuesta que los confronta. ¿Y qué significa? Ellos estaban obsesionados por el producto, no por Jesús. Ellos iban por los panes y por los peces. Cuando Jesús alimenta a estas miles de personas con 5 panes y 2 peces, esta es una señal, es decir, fue como una explosión de gloria saliendo de Jesucristo. Fue como un rayo de luz saliendo de Jesús. Y cuando las multitudes vieron los panes y los peces, sintieron los placeres de tener el estómago lleno. ¿Cuántos sienten placer cuando comen? Si no, vea al que está a la par, vea cómo, qué placentero está. Y pensaron, ¿cómo sería tener un rey que llenara sus estómagos de esa forma cada día? Se sintieron estremecidos de gozo. Si usted ve que le dan comida, barriga llena, corazón contento. Y ellos no estaban muy lejos de decir esta frase. Estaban gozosos de comer. No estaban gozosos por estar con Jesús, sino porque les daban comida. Ese es uno de los placeres que el ser humano tiene, comer. ¿A cuánto les gusta comer? Amén. Yo he escuchado gente que dice, yo no tengo hambre, pero los voy a acompañar, y son los que más comen. Cosa seria, ¿verdad? Porque les llena de gozo. Lo que hicieron cuando miraron la señal, lo que no hicieron fue dejar que sus ojos subieran por el rayo de gloria, desde el placer de sus vientres hacia el tesoro de Cristo. Se quedaron con el placer de comer. No siguieron el rayo de luz hasta descubrir la belleza
del sol que estaba emitiendo el rayo. Se obsesionaron con el producto del milagro, no con el autor del milagro. Y así la señal dejó de ser una señal para ellos. Y Jesús dijo: me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y han de haber estado buenos, ¿verdad?, esos panes con esos peces. Estaban emocionados por el pan como placer, no con Cristo como tesoro. Vean que está cerca, Jesús es el verdadero tesoro. Miren, no son los dones, no son los regalos que el Dios nos da. El verdadero tesoro es Él. Este evangelio es escrito para revelar la gloria de Cristo, no principalmente para revelar la gloria de sus dones, de sus milagros, del producto de sus milagros. No, es para revelar su gloria, para que no cometamos este error, sino que veamos a Cristo mismo como nuestro tesoro, nuestro pan del cielo que nos satisface, y que tengamos vida eterna. Amén. Este es el camino que Jesús tomará, y lo vemos en el verso 27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y se me viene a la mente en este momento aquella porción que dice: por más que te afanes, no podrás añadir a tu estatura un codo. Amén. Trabajen por el alimento que permanece, no por el que perece. Una de las profesiones que ha agarrado auge en esta época es la psicología, ¿verdad? Porque tenemos tanta gente estresada, afanada, turbada, que necesitan psicólogos. Pero el Señor nos está dando la pauta, la clave, y nos está diciendo: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Amén. Y veamos algunos puntos importantes. A este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, decía el versículo. Amén. El segundo punto: trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. El tercer punto: trabajar no por el alimento que perece. Cuando hablamos del sello del Padre sobre Jesús, que es la última parte que es mencionada en el versículo 27, dice: a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Creo que en este sentido supremo, esta frase significa que Jesús lleva la marca de Dios porque Él es Dios. Pero más directamente, probablemente está diciendo que Dios ha autorizado a su Hijo como el Hijo del Hombre para ser el mediador de vida eterna. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. No hay otro nombre bajo los cielos bajo el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Amén. Él envió a Jesús. Jesús daría su carne por la vida del mundo, resucitaría de entre los muertos y daría vida, su vida por todos nosotros. Amén. Tenemos vida eterna por Jesucristo. Dios dio su autoridad a Jesucristo, puso su sello divino, su marca de autoridad sobre él. Juan 5 del 19 al 27 dice lo siguiente: porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. De igual manera,
Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Padre todo juicio se lo ha confiado al Hijo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, el sello de Dios es la autoridad de Dios, conferida a Jesucristo como el Hijo del Hombre, para dar vida a quien quiera. El alimento que permanece. Ahora, en el verso 27 dice: trabajad por el alimento que permanece para vida eterna. Veámoslo entonces. ¿Qué significa esto en el contexto? Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué significa esto entonces? En el verso 28 al 29, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta es la pregunta que viene entonces. Él dice: trabajen u obren por la comida que permanece para vida eterna. Trabajen, obren por la comida que permanece para vida eterna. Y ellos preguntan: ¿cómo? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cómo se trabaja por el pan que da vida eterna? ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿No se ha preguntado eso? Y la obra es creer. En el verso 29 Jesús dice: esta es la obra de Dios, es decir, es el tipo de trabajo que se hace para complacer a Dios y recibir el pan de vida. Esta es la obra que deben hacer: que creáis ¿en quién? En el que ha enviado. ¿Quién es el que ha sido enviado? Jesucristo. Entonces, ¿cómo trabajamos para eso? Creyendo en Él. Sencillo, ¿no le parece? En la vida nos complicamos tanto, pero es sencillo. Haciendo la obra de Dios, ¿cómo lo hacemos? Creyendo en Jesucristo. ¿Qué significa trabajar por el alimento que permanece para vida eterna? Jesús dice en el verso 29 que es creer en Jesús como el pan que Dios ha enviado del cielo para dar vida al mundo. Que creáis en el que ha enviado. Amén. Ahí están parados delante del pan de vida que es Jesucristo, el alimento infinitamente valioso, infinitamente bello, infinitamente satisfactorio, que permanece para vida eterna y que da vida eterna. Y preguntan: ¿qué tipo de obras quiere Dios que hagamos a fin de que podamos tener el pan de vida? Y Jesús dice en esencia: si no ven a la persona que está delante de ustedes como realmente es, ninguna obra que hagan hará que Él sea su tesoro. No necesitan hacer obras, necesitan probar y ver, coman y crean. Pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. La obra es creer. Ellos están con el pan de vida y le están preguntando cómo pueden hacer para tener pan de vida. Pero no están viendo que el que tiene enfrente es el pan de vida. Necesitan creer y ver. Amén, hermanos. Creer es recibir, creer es verle como Él es. Creer es ver como Él es el alimento que se necesita. Aceptar en todo nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra vida, lo que Jesús es.
el tesoro que da vida y que satisface todas nuestras necesidades. Amén. Y Jesús toma la idea de obrar para este alimento. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces le da vuelta. Si un banquete es puesto delante de ustedes y no lo ven como un banquete, nada que hagan para Dios lo convertirá en un banquete. No ven las obras. Y es lo mismo que les dice a aquellos que fueron alimentados con los panes y los peces. No ven al autor del milagro. Se llenaron del placer solo comiendo. Pero ese no era el propósito. Lo ven, lo comen libremente y viven o mueren. Jesús es ese banquete, hermanos. Los que comen, los que creen, viven para siempre. Y los que no perecen. Esta es la obra de Dios. Que crean en el que ha sido enviado. Dios puso su sello sobre Jesús, el Hijo del Hombre, como el mediador de vida eterna. Jesús se ofrece a sí mismo gratuitamente como el alimento que permanece para vida eterna. Ningún número de obras para Dios puede hacernos verlo a Él como un banquete, como el verdadero banquete para nuestra vida. Por más que usted se esfuerce, voy a ser buena gente. Voy a comenzar a repartirle a todas las personas que piden en los semáforos. Eso está bueno que lo hagamos. Voy a darle de comer a los pobres. Está bueno que lo hagamos. Pero ninguna obra que hagamos, hermanos, va a sustituir la verdadera obra de la fe. El justo por su fe vivirá. Y la obra que Dios está pidiendo de nosotros es que creamos en Él. Amén. Él hizo la obra en la cruz. Y viene a nuestra vida por gracia. Solamente necesitamos creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, no lo merecemos. Amén. Aquí no hay nadie más bueno que otro, todos somos iguales, todos somos pecadores, todos estamos apartados de Dios, todos hemos sido enemigos de Dios. El único que puede transformar la vida del ser humano se llama Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer, recibir el banquete que Dios nos está dando y conocerle a Él personalmente, abrir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser a Jesucristo, permitiendo que Él obre en nuestra vida, reconociendo que Él es el verdadero pan de vida. Le voy a invitar a que se ponga en pie un momento y que demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres ese pan de vida, Señor. Nos das el desafío de tener fe, de creer, de trabajar por ese alimento que permanece y no por el alimento que perece. Gracias porque tú eres el verdadero tesoro que satisface todas nuestras necesidades. Tú estás ahí presente para nosotros en todo momento y en todo tiempo, en todas circunstancias, sean buenas o sean malas. Nunca te has apartado de nuestra vida. Y en esta hora, Señor, que tú traigas ese toque de tu gracia, de tu presencia a cada vida, a cada corazón, que seamos revestidos con poder de lo alto, que esa gracia sobrenatural venga sobre cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Sobre aquellos que están, Señor, quizás en su casa o en otro lugar, escuchando esta palabra, que sus corazones sean tocados, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú hagas esa obra maravillosa en sus vidas. Aquellos que están desanimados, tristes, que puedan
reconocer que tú estás presente en medio de su adversidad, en medio de su problema, en medio de su enfermedad, en medio de su situación difícil. Ahí estás tú, Señor, para levantarle, para suplir esa necesidad en el nombre maravilloso de Jesús. Glorifícate, Padre amado. Llénanos con tu gracia, llénanos con tu presencia, y aquellas necesidades que estén en los corazones sean puestas delante de ti con toda confianza, creyendo que tú estás ahí, Señor, para bendecir, para responder a esas necesidades. En el nombre de Jesús.